Hola a todos, soy Miriam Lakota y os doy la bienvenida a La Gloria. Y hoy tenemos un invitado de honor que viene a hablarnos de la Cábala. Ya lo estáis viendo en pantalla. Él es Raúl Durán. Os voy a hacer una pequeña presentación porque lo que le estaba comentando antes a Raúl, digo, seguimos al personaje, pero no nos paramos en la persona. Y investigando un poco en su página web, pues me ha llamado poderosamente la atención todo el trayecto de vida de Raúl Durán. Bueno, él es licenciado en Derecho, trabajó en el mundo jurídico, en la banca, hasta en inmobiliaria. Máster en PNL, programación neurolingüística, especialista en neurociencia, en biodescodificación y muchas cosas de terapia alternativa. Estudió hebreo bíblico en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es numerólogo. Y bueno, y como anécdota, es músico, toca la guitarra flamenca y ha pertenecido a bandas de rock. Entonces me llama mucho la atención todo el bagaje de vida, un rockero, bueno, maestro cabalista. Así que quería hacer esta presentación porque creo que el llamado es para todo el mundo y aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? De todo el proceso de vida de Raúl. Así que sin más, Raúl, te doy la bienvenida y las gracias por venir a La Gloria. Bueno, Miriam, pues yo encantado. Muchísimas gracias por tu invitación, por tu amabilidad, por tu generosísima presentación y por tu generoso espacio virtual en el que me consta que traes a almas muy interesantes que tienen muchas cosas muy profundas que decir y compartir con el resto. Así que me siento honrado y espero que tengamos una conversación que sea muy ilustrativa y muy alimenticia para todos los que nos escuchan. Pues sí, seguro que lo va a ser. Viniendo de ti, seguro. Yo quería empezar por la Cábala, que ha sido un conocimiento que durante siglos ha estado como muy oculto a la mayoría de los seres humanos. Y desde hace unos años a esta parte ha habido como una apertura y todo el mundo, gracias a Dios, tiene acceso a estos conocimientos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora esta apertura a estos conocimientos? Pues por la sencilla razón de que estamos llegando al final del juego. Y cuando se aproxima el final del juego, todo se acelera de manera no aritmética, sino geométrica, en proporción geométrica. Esto la Cábala lo explica muy bien, porque en la Cábala se hablan de los seis días de la creación y el séptimo en el que el creador descansó. Y eso en realidad es un esquema que viene a referir cómo nuestra conciencia evoluciona primero individualmente y luego como humanidad, como consecuencia necesaria de nuestra evolución individual. Y pongo el acento en que la evolución debe ser individual y luego será colectiva. ¿Por qué la cábala se está revelando ahora y por qué el conocimiento, digamos, de la realidad se está revelando ahora de una manera mucho más abierta, mucho más rápida, mucho más accesible? Bueno, pues porque está ocurriendo una cosa que no ha ocurrido jamás en la historia, que es la irrupción de una serie de tecnologías que podemos llamar disruptivas y que han revolucionado completamente la sociedad en la que vivimos. Y esto ha ocurrido muy pocas veces en la historia. Es decir, tecnologías disruptivas pues han sido, por ejemplo, la imprenta, allá por el 1500 y pico, o también dentro de la revolución industrial, el invento por antonomasia que fue el automóvil, ¿no? Fíjate cómo el automóvil revolucionó completamente la sociedad, los transportes y la movilidad, ¿no? Y allá por el año 1990 tiene lugar un invento tremendo que es Internet. E Internet, que en realidad es un sitio virtual, es un lugar en la red en el que se pueden alojar muchísimas cosas, pues sirve de plataforma para todo lo que ha venido después. Es decir, una vez que Internet está establecido y ha provocado un impacto masivo en la forma de entender la vida, en la forma de entender las relaciones entre las personas, entonces se agregan otras tecnologías que vienen, bueno, a pasos agigantados y que ya son una realidad, pues como por ejemplo blockchain, o las criptomonedas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Solo por nombrar algunas, pero vamos, las más importantes vienen a ser esas. Entonces, claro, teniendo un canal de comunicación tan rápido que permite el alojamiento de lo que llamamos redes sociales,
que permite el alojamiento de todo tipo de información. Pues claro, este tipo de información interesa mucho a todo ser humano que se haga preguntas y que pase por una época de sufrimiento. Se tienen que dar dos características. Primero, que el ser humano sienta que sufre y quiera buscar solución a su sufrimiento. Y segundo, que tenga la conciencia suficiente como para poder ser un buscador y que esa búsqueda le lleve a manejar, aunque sea de una manera básica, la tecnología para hacer búsqueda de lo que le interesa. La mayoría de las personas que nos están escuchando probablemente se sienten muy identificadas porque su proceso de búsqueda se ha acelerado en el encontrar ciertas informaciones que les alimentan, pues a través de Internet, sencillamente. Entonces, ha ocurrido esa aceleración tremenda y te decía antes que tiene que ver con los 6 días de la creación y el séptimo en el que descansó, porque en el primer capítulo de Génesis se habla precisamente de que esos 6 días de la creación son la clave. El hombre es creado en el sexto día. Se habla de el hombre referido con la palabra Adán en la Cábala, es decir, la humanidad en su conjunto. Pero Adán es una palabra muy potente en hebreo y en Cábala, porque Adán no se refiere a un hombre común, para eso hay otra palabra que en hebreo es Ish, sino que Adán se refiere al hombre, la mujer, que ha elevado su conciencia. Y estamos en la época del sexto día de la creación ya, donde se crea a ese nuevo hombre, mujer, llamado Adán, que ha elevado su conciencia a un nivel que le va a permitir entrar en el séptimo día, y ese otro séptimo día serán, pues, lo que nos enseñan los salmos, 1000 años de paz y de prosperidad, ¿no? Por la sencilla razón de que va a tener el conocimiento y con el conocimiento uno ya puede permitirse vivir de una forma más sencilla, menos ajetreada, mucho más productiva y mucho más fructífera. Y entonces su alma florece porque pasas de prestar atención a las cosas más materiales, no porque no importen, sino porque las solucionas de una manera más automatizada, las solucionas de una manera mucho más sabia y pasas a prestarle atención y conciencia a los asuntos del alma, al aspecto trascendente del ser humano, que es la característica de ese nuevo hombre o mujer llamado Adán. Entonces, ese es el motivo. Y esto está escrito en todas las profecías, tanto de la Torá como en las enseñanzas de los grandes maestros cabalistas de todos los tiempos. O sea, esto ya estaba más que previsto. Y uno se puede preguntar, y bueno, ¿por qué estaba previsto? Bueno, pues por la sencilla razón de que en realidad vivimos como en una especie de videojuego, donde existe una programación, existen unos algoritmos y ciertas mentes y ciertas almas muy elevadas tuvieron la capacidad de acceder a esos niveles superiores y leer la programación total del videojuego y ver hacia dónde es que nos dirigimos. Entonces, bueno, al final se está desplegando algo que en otro nivel ya existe, sencillamente. Perfecto. Pero el problema, Raúl, es que no nos permiten subir ese nivel de juego, porque ahora estamos con amenazas de una guerra, con invasiones, entonces no sé hasta qué punto tenemos tiempo para hacer esa vida contemplativa y mirar hacia adentro, ¿no? Los que estamos en este camino ya lo sabemos y no lo vamos a permitir, por supuesto, pero ¿qué le puede decir a las personas? Que hay mucha gente ya que está asustada, ¿no? Ya en la última noticia que tengamos comida para 72 horas, ya es Sí, que el juego se está poniendo sí, al sí. rojo vivo, ¿no? Sí, bueno, ¿Cómo se puede aplicar ahí los conocimientos de la cábala, ¿no? qué interesante esto que cuentas, porque claro, esto se repite con una frecuencia tremenda, ¿no? A ver, podíamos remontarnos al año que tú quieras o que queramos, porque esto realmente se repite constantemente, porque aquí tenemos que hablar de un elemento muy importante que tiene lugar en este juego que se llaman las fuerzas del mal. En este mundo hay fuerzas del mal y fuerzas del bien. ¿Cuál es el trabajo de las fuerzas del mal? El trabajo de las fuerzas del mal, que además lo hacen de una manera súper profesional y súper eficaz, vamos, yo los contrataría en cualquier empresa, porque es que no se puede ser más profesional, yo me quito el sombrero, chapó, Totalmente. pues es precisamente provocar miedo, generar situaciones de supervivencia,
Muchas veces sin necesidad de llegar a generar la situación en sí misma, sino simplemente con la amenaza de... Y entonces lo que hacen es apelar al sentido profundo de supervivencia, al cerebro reptiliano del ser humano, llamado en la cábala la serpiente o Nahash. Fíjate que Nahash es una palabra que en hebreo tiene una numerología, una gematría de 358. Y hay otra palabra con esa misma numerología o gematría, que es la palabra Mashiach, Mesías. Cuando hay dos palabras que tienen la misma numerología, quiere decir que una es la solución a lo otro, o que son equivalentes. Quiere decir que ante la amenaza de la serpiente, lo que va a emerger va a ser la conciencia mesiánica, para aquellos que tengan la conciencia de saber entender este principio. Entonces, tú el miedo lo puedes utilizar o bien como un acicate, como un trampolín para elevarte en conciencia y eligiendo muy bien cuál es tu dieta informativa, eligiendo y seleccionando muy bien qué haces con tu tiempo, porque tu tiempo es escaso y tienes que tener la responsabilidad de gestionar tu tiempo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, una vez que escoges cuál es tu dieta informativa y aquello a lo que sí le haces caso y a lo que no le haces ni caso, entonces ya viene el momento en el que seleccionas el momento para ti del tiempo para el estudio, para el alimento de tu alma, para tu aprendizaje. Claro, cuanto más estudias conocimiento profundo, más te das cuenta de que las amenazas, de que el miedo no son más que una provocación a tu cerebro reptiliano y son un intento de prestidigitación, como los magos, como los ilusionistas, para caer en esa ilusión de miedo que en realidad es eso, es una ilusión. No digo que no haya guerras, las hay, no digo que no haya situaciones de violencia, las hay. En realidad solo benefician a una parte muy pequeña de la humanidad, que son las élites que dominan el complejo militar industrial, fundamentalmente norteamericano. Pero al margen de eso que digo está dentro del propio videojuego, lo importante para la persona debe ser seleccionar su dieta mental, seleccionar su dieta de estudio, seleccionar sus amistades y seleccionar qué hace con su tiempo, cómo lo gestiona, porque es el bien más preciado que tenemos en este mundo y no hay que perderlo, no hay que perder ni un segundo en algo en lo que no quieras estar, en algo que no quieras hacer y por supuesto, una vez que te das cuenta, por ejemplo, de manera especialmente significativa, lo vimos a partir del año 2020, ¿no? Con el tema de la llamada pandemia, ¿no? Digo llamada pandemia, todo el mundo me entenderá, ¿no? Pues a partir de ese momento yo creo que muchas personas despertaron, se dieron cuenta de que es a lo que no hay que hacer ni puñetero caso. Entre otras cosas, pues todos los medios de comunicación que viven de sus anunciantes, que se deben a sus anunciantes y que por tanto nunca pueden ser completamente independientes. Entonces, bueno, pues son la voz de su amo. ¿Su amo quién es? Pues las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal que tienen una obligación con nosotros, son nuestro entrenador personal. Tenemos que dar gracias a que haya ese entrenador personal, que es una hidra, y esa hidra pues tiene muchos tentáculos, muchas cabezas, y está muy desperdigada por muchas instituciones, muchas empresas, etcétera, insisto, en el mundo físico, y a nosotros lo que nos tiene que importar es cómo nos beneficia eso en el sentido de nuestro aprendizaje, de eliminar nuestras clipot. Ahora voy a explicar lo que son las clipot, que son las capas que llevamos de oscuridad en el alma y que nos van a ayudar a evolucionar. Es decir, en el fondo tienen una función ayudadora para que el ser humano que sepa verlo se beneficie de todos esos estímulos. Entonces, estas clipot son capas que están en el alma de impureza, de suciedad, vamos a decir, y que eliminarlas duele. Duele, es como estás en la playa y te bañas con esa. Cuando éramos pequeños en la playa, ahora ya no, pero cuando éramos pequeños pasaban los barcos petroleros y se te ¿Verdad? pegaba el alquitrán, recordarás, y ¿Verdad? Sí, sí, quitarlo sí. dolía una barbaridad. Es verdad. Pues pasa un poco lo mismo con las clipot del alma, ¿no? Los caparazones, ¿no? Para que la luz se pueda emitir de dentro a fuera, pero para que también pueda entrar de fuera adentro, tenemos que ir eliminando esas capas. Y eso se hace a base de sufrimiento y de estudio. La mayoría de las personas, como no estudian, es a base de sufrimiento. Sufre.
Quien tiene la visión de poder estudiar, entonces tendrá menos sufrimiento. No porque la situación de fuera sea distinta, sino porque sabrá cómo tratarla con sabiduría y eso no le generará sufrimiento. ¿Se entiende, no? Totalmente. Y se acortan los tiempos, además, ya no, uno no se atrapa en ese bucle, está claro. Así es, así es. Luego también está muy relacionado lo que está diciendo con lo que en la Cábala le llaman el pan de la vergüenza, Ujú. ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco a qué se refiere? Es como para pagar un karma, ¿no? Más o menos, ¿no? Si te está gustando este vídeo, entonces tienes una oportunidad de aprender mucho más acerca de la mística hebrea, de la Kabbalah, en una clase magistral gratuita que voy a impartir el próximo día 29 de junio. Te puedes anotar en el enlace que viene en la descripción del vídeo. Ahora sigue disfrutando del contenido de este canal. Y bueno, el pan de la vergüenza es un concepto cabalístico muy profundo que voy a tratar de explicar brevemente, que consiste en lo siguiente. Cuando es creado este entorno virtual en el que vivimos, subrayo lo de virtual, cuando es creado este mundo, se dice en la Cábala que el mundo cuando se creó estaba congelado, fíjate cómo hablan los cabalistas hace miles de años, estaba congelado hasta que el hombre fue creado, el hombre y la mujer. Cuando hable de hombre me refiero a hombre y mujer, De estoy hablando mujer, sí. genérico porque yo todavía soy un clásico del lenguaje, no me someto a ningún tipo de lenguaje Me parece perfecto. de los modernos, ¿no? Digamos. Entonces, una vez que entra el hombre en el mundo, se pone en marcha el reloj, se pone en marcha el juego. El pan de la vergüenza es un concepto que nos viene a decir que nosotros no somos de este mundo, nosotros somos conciencias, almas encarnadas en lo físico, pero nosotros no somos el cuerpo, ni la identidad que tenemos, ni el personaje que nos hemos creado. Nosotros no somos nada de eso. Eso es el personaje, eso es el coche, el vehículo, que nos sirve para aprender. Pero nos sirve para aprender y sobre todo nos sirve para pagar. ¿Y qué tenemos que pagar? Ese pan de la vergüenza. ¿Qué es ese pan de la vergüenza? Bueno, pues ese pan de la vergüenza es que nosotros venimos de una dimensión distinta a esta, una dimensión espiritual, que en la Cábala se llama el Gan Edén, el jardín del Edén, donde ahí no hay necesidad de ningún tipo, no existe de ninguna manera el mal, no existe de ninguna manera la escasez, y como ahí lo teníamos todo, y como somos hijos de Dios, que Dios es puro dar, Dios no es recibir, Dios es puro dador, nosotros quisimos emular a Dios, agradecerle a Dios, darle, ser dadores como Él, y para eso pedimos a Dios que crease un entorno que nos permitiera hacer un mérito para agradecerle por habernos creado en un mundo en el que no hay necesidad. Y eso es llamado el pan de la vergüenza. Fantástica explicación. Y en ese sentido, todo lo que nosotros hacemos en esta vida, de manera, bueno, pues con la compasión, la buena fe, la misericordia, eso se nos tiene en cuenta, vamos acumulando puntos en ese videojuego, por llamarlo de alguna manera. Totalmente. Fíjate que el elemento fundamental para que este juego tenga sentido es el olvido. Cuando encarnamos en este mundo, la condición fundamental es el olvido. Fíjate que la Cábala explica que el alma, perdón, que el cuerpo causa amnesia en el alma. Es el efecto que tiene el cuerpo en el alma. Le causa amnesia. Tiene que ser así. ¿Para qué? Para que tenga mérito el hecho de que el alma y la conciencia por sí misma vaya abriéndose paso, vaya generando su propia vida y que esté basada en lo que tú acabas de decir, en méritos. ¿Qué peligro tiene eso? El peligro tiene que la fuerza del cuerpo, otra vez volvemos a la fuerza del Nahash, de la serpiente, del cerebro reptiliano, del cerebro de supervivencia que solo se guía por los instintos, pues el peligro que tiene es que sea el cuerpo quien mande con sus instintos. Y entonces uno siempre quiere más, más de todo, más de comer, más de beber, más de tener posesiones materiales, más de sexo, más de adicciones, más de... Eso sería como la parte, digamos, más problemática. Aquel que tiene un alma débil y se deja guiar por los instintos del cuerpo. Entonces, eso tiene un problema, que no es un problema, sino que está previsto en los algoritmos del videojuego, que es que tienes que volver para, no solamente para pagar el pan de la vergüenza, que era el objeto original del juego, sino que a consecuencia del olvido y de haber caído en las transgresiones por las que te ha llevado la inteligencia del cuerpo,
de esta funda que tenemos, pues resulta que tienes que rectificar, que tienes que pagar karma, y ahí se genera el karma. Ahí empieza la rueda del karma, la rueda del tikkun, o sea, la rueda de las reencarnaciones. Hay una obra magnífica al respecto que se llama Sha'ar Gilgulin, de Isaac Luria, que es uno de los grandísimos cabalistas de todos los tiempos, que trata exclusivamente de este asunto. ¿Mm? Entonces, al final, se trata de generar mérito. Para generar mérito, primero tienes que encarnarte. Para encarnarte tienes que olvidarte de tu esencia, de quién es tu auténtica identidad o de qué es tu auténtica identidad. Y una vez que te has encarnado, tienes el peligro de olvidarte. Y como te olvidas y te identificas con tu cuerpo, haces caso a lo que tu cuerpo te pide. Y como lo que tu cuerpo te pide son fundamentalmente transgresiones a nivel de alma, no a nivel de cuerpo, porque a nivel de supervivencia es correcto. Un animal se comporta así, pero un animal no es un ser humano. Un ser humano es algo más. ¿Ves tú? Entonces el trabajo es elevar todo lo que nos rodea, elevar nuestra materialidad y que la materialidad y el cuerpo trabajen a favor del alma. Y eso hay que hacerlo tomando conciencia. Se logra a través de muchas encarnaciones, se logra a través de muchas vidas y finalmente ya se empieza a acumular mérito. Y tú hablabas de cómo acumular mérito. Bueno, pues efectivamente, acumular mérito se hace a través de lo que son los actos de bondad. En hebreo, ma'asim tovim. Actos de bondad, actos de generosidad, saber conducirte por la vida y, por supuesto, no generar tú más transgresiones, no lo que se llama en la tradición cristiana pecar. A mí no me gusta mucho el término pecar, pero bueno, para que todo el mundo me entienda. Es decir, no liarla más de lo que lo has liado, ¿eh? Para que todo el mundo me entienda. Entonces, primero no la líes más y luego acumula méritos para que tu cuenta corriente espiritual se ponga en positivo, ¿eh? Y no tengas que volver a encarnarte para generar más méritos, ¿no? Yo me parece perfecto, pero el problema que yo veo, porque se dice mucho que, bueno, tú tienes que ser una bellísima persona, tienes que ser con corazón, tienes que actuar correctamente, todo eso está perfecto. Pero yo creo que en estos tiempos nos piden todavía mucho más, porque el mundo está lleno de bellísimas personas que por ese, no es bondad, yo creo que ya es buenismo, ¿no? Por ese buenismo o esa bondad o esa comprensión se inocularon porque le dijeron que tenían que cuidar a las personas mayores, lo hicieron de corazón. Entonces Mm. yo creo que ya hay que dar un salto más y aparte de esa bondad y ese corazón hay que emplear el discernimiento como mínimo, no, no sé cómo expresarlo, pero solamente ya en eso yo creo que no sirve, porque el mundo está lleno de bellísimas personas, pero que han caído en este miedo, ¿no? O en esta amenaza, ahora lo que te he comentado, ¿no? La amenaza de guerra. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué enfoque le daría la cábala a estas personas que son buenas de corazón realmente, pero que caen o por inocencia, o por ignorancia, o no sé cómo llamarlo, la verdad? Bueno, estas personas son simplemente víctimas del engaño, de la mentira. Claro. Entonces, tú has dado en la clave, es decir, la capacidad de discernir de lo que es mentira, de lo que es verdad, de cuando te están engañando, cuando no te están engañando, eso es lo que te va a llevar a tomar las decisiones de sabiduría. Volvemos al ejemplo que tú ponías. En el año 2020 hubo quien se dio cuenta desde el minuto cero de lo que era la historia y hubo quien no se dio cuenta y confió de una manera, lo que tú has llamado buenista, pero que en realidad es... ¿cómo te diría? Es basarse mucho en lo que me dicen que haga. Y eso nos lleva a un elemento que es la mentalidad infantil. Nuestra sociedad en general, porque ha sido conducida como si fuera un rebaño, pues en realidad tiene una mentalidad infantil. Ahora por aquí, ahora por allí, ahora tenéis que hacer esto, ahora tenéis que hacer lo otro. Entonces, habrá normas que tengan sentido y que además obedezcan a un sentido positivo y bueno, y habrá normas que definitivamente no obedezcan a ningún sentido positivo y bueno, y entonces ahí cada uno es libre de decidir qué hace con esa norma. Tal cual, es así. Y una cosa también que siempre me llama muchísimo la atención y tú la has repetido ya varias veces, es el poder de la palabra. Cómo en la cábala todo se basa en ese abecedario, en ese lenguaje
que Mm, yo creo que el lenguaje puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pues lo sí. ideal sería llegar a esa telepatía donde haya transparencia y no haya manipulación, ¿no? Pero de momento, eh, ¿qué fuerza y cómo podemos emplear esa palabra, ¿no? Toda esa etimología, todo lo que conlleva a nivel Bueno, cabalístico. bueno, esto es una pregunta, claro, es que me estás haciendo preguntas que son charlas enteras con cada Ya, pregunta. Pero bueno, voy a tratar de ser breve, aunque sea dar una píldora. Mira, en hebreo, en el lenguaje hebreo hay una cosa muy interesante y es que la palabra palabra es la misma palabra que para definir la palabra cosa. O sea, en hebreo palabra y cosa son lo mismo. es lo mismo. Es la palabra dabar. Entonces, dabar significa palabra, pero también significa cosa. ¿Qué quiere decir? Que en lo profundo de la etimología del lenguaje hebreo, que para quien no lo sepa y para quien se esté aproximando a la cábala, es el lenguaje de computación original de este videojuego, es con lo que se programa el videojuego, pues quiere decirte que lo que sale por tu boca, que el poder de tu palabra y de tu intención genera la materia, genera la realidad, genera la cosa. ¿Mm? Se le da el peso específico y genera la cosa. ¿Qué responsabilidad tenemos con la boca? Toda, absolutamente toda. Mira, ahora nos aproximamos a la festividad de Pesaj. Pesaj es una festividad que coincide con la Semana Santa cristiana y Pesaj se divide en dos palabras, Pe y Saj. Pesaj significa salto, para empezar, salto de conciencia. Pero se divide en dos palabras, Pe, que significa boca, y Saj, que significa santa. ¿Cómo yo elevo mi conciencia haciendo que tu boca sea santa, elevada, utilizando tu boca para decir palabras elevadas? Y así elevas tu conciencia y así se produce un salto de conciencia. A sensu contrario, inmediatamente podemos pensar qué es lo que no hay que hacer con la boca, qué palabras no hay que decir, qué uso no hay que darle a la boca. Es decir, todo lo que sea el criticar deporte nacional en España y probablemente en el mundo, el hablar mal de quien sea, el decir palabras malsonantes, en fin, el gastar palabras sin necesidad. Lo que se llama en hebreo Verborrea, ¿no? la Esa, verborrea, la shon levatalá, que se dice en hebreo, que es la pérdida de palabras. Entonces, un comportamiento que sea digno y que sea acorde a los principios con los que el Creador nos ha creado. Es decir, nosotros tenemos que pensar siempre que debemos de ser émulos del Creador. Y que si yo abro mi boca, tiene que ser para un propósito elevado, el que sea. ¿Eso se consigue de un día para otro? No, y no tiene por qué. Pero desde luego, si lo tienes en mente, va a ser más fácil que lo consigas que si no lo tienes en mente. Entonces, es simplemente tener la enseñanza contigo, dedicarte el tiempo a la reflexión, a la conciencia, dedicarte el tiempo y la atención que merece para saber que cuando empleas tu boca estás empleando una herramienta poderosísima de creación. Y eso no es baladí, eso no puede olvidarse nunca. Igual que lo que yo pronuncio con mi boca tiene el valor de lo que yo escucho con mis oídos. Si yo estoy en un lugar en el que solamente hay critiqueo, palabras malsonantes, etcétera, yo tengo que marcharme de ese lugar. Porque eso está alimentando de una manera muy sucia mi alma. contaminando, ¿no? Las personas que son más sensibles se dan cuenta de esto enseguida, enseguida. ¿Por qué? Pues porque se sienten mal, están en un lugar y no se sienten bien. No saben por qué, pero que se paren a pensar si es que hay mala boca, si es que se está hablando mal, o se está criticando, o se están diciendo palabras malsonantes, o si la persona que tienes al lado es una persona con unas bajas cualidades. El Zohar, que es una de las fuentes fundamentales de la Cábala, dice: no te sientes a la mesa nunca con un envidioso. Entonces hay que filtrar muy bien, justo lo que hablábamos al principio de esta conversación. Tienes que filtrar muy bien tu dieta mental, tu dieta de amistades, tu dieta de lecturas, tu dieta de todo, de lo que haces con tu tiempo. Tienes un tiempo en este mundo, aprovéchalo bien, utilízalo para tu elevación. Y eso ese es el mensaje fundamental de la Cábala.
¿Y el silencio lo contempla también la cábala? Yo creo que le da como más fuerza a la palabra, ¿no? Más que al... en otras culturas, tú sabes, todo el silencio, la meditación, la introspección. El silencio es, fíjate, el silencio es la alfombra sobre la que caminan las palabras. Qué bonito, Raúl, qué bonito. El silencio es importante porque sin silencio no habría palabras. Sin silencio no habría música, no habría sonido. El silencio es la vasija, es el kelí, es el recipiente necesario para que exista el sonido. Es decir, el sonido existe porque hay silencio. El silencio es el recipiente, el sonido es el contenido. Y por tanto, cuando tú estás en silencio, estás conectando con el recipiente fundamental de este mundo, que es el silencio en sí mismo. Ahora, una cosa muy interesante es que los grandes sabios se dieron cuenta de que el silencio realmente no es silencio, sino que es una nota fundamental, una nota musical fundamental. Lo que ocurre que como esa nota fundamental está en nosotros, no la percibimos como nota, sino como silencio. Es que me ha recordado mucho ahora cuando lo estaba diciendo y ya cuando he dicho lo de la nota, tú como buen músico y flamencólogo, no sé cómo decirte, no sé si conocías a Manuel, el de Lolo y Manuel, Por de aquí de favor. Sevilla, exacto, Claro que que sí, tocaba claro la que sí. guitarra flamenca, y él decía que el silencio era la primera nota musical. Totalmente, totalmente. Curiosamente, me ha recordado ahora lo que tú has dicho. Digo, fíjate tú, este hombre, las cosas que decía, sabe Dios también de dónde vendría, ¿no? Otras vidas que hubiera tenido, ¿no? Bueno, fíjate, ahora que han nombrado a Manuel, de Lola y Manuel, que estuvo en el grupo Smash también en Sevilla de los años 60, era rockero al principio, también. Pues Manuel tiene una anécdota muy curiosa y que a mí me encanta. Él decía que con las nuevas tecnologías, cuando le invitaban nuevos talentos al estudio de grabación para explicarle, mira Manuel, mira lo que estamos grabando, ¿qué te parece? Él se sorprendía mucho de que en el estudio de grabación se utiliza una herramienta que se llama el autotune, o sea, el autotune. Es El decir, autotune, sí, que sí. aunque tú te equivoques cantando, la máquina te lo corrige. Claro, eso en el flamenco, imagínate. Claro, entonces él estaba en el estudio y estaba el cantador y decía, no, no te preocupes, se te ha ido una nota, pero sigue, que eso lo arreglo yo, decía el técnico. Y así dos o tres veces. Y en un momento Manuel dice, bueno, ¿y aquí cuándo se dice ole? ¡Qué bueno! Claro, claro. Claro, porque de esa manera, ¿cómo vas a decir ole? Ahí no hay pellizco, no hay quejío, no hay El duende, alma no sale, claro, no hay claro. alma, no hay Qué alma. bueno, qué bueno. Y qué interesante que en andaluz y en español tenemos la palabra ole u olé, que viene de la raíz hebrea olá, que significa elevarse. ¿En serio? Sí, sí, Ay, qué bueno, no tenía ni idea. sí, sí, así es. Qué importancia, ¿eh? En la palabra. Qué Sí, sí. importancia. O sea que cada vez que decimos ole, nos elevamos. O estamos elevando aquello que nos provoca Ese ole. ese ole. O estamos Ajá, reconociendo que lo que oímos es algo elevado y por eso decimos ole. ajá, qué bueno, qué bueno. Que es increíble, es increíble. Si empiezas a tirar de un hilo, todo tiene un porqué y un para qué. Así es. Bueno, y se habla mucho también en la cábala de los mundos sutiles. Mm, Yo todo mi afán es llevarlo al día de hoy, a estos tiempos divinos que estamos viviendo, ¿no? mm, Cómo emplear esos mundos sutiles en medio del caos en el que estamos, pero que quien quiera puede mantener esa calma, ¿no? También. mm, mm. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, en la cábala hay un dicho que es conocer es conectar. Si no conoces, no conectas. Entonces, si tú no conoces que existen otros mundos sutiles, no vas a conectar con ellos nunca. Y más, te digo, esos mundos sutiles no son exteriores a ti, sino que son en tu interior. El alma tiene un código en la Cábala que se llama el árbol de la vida. El árbol de la vida y el alma son lo mismo, para que todo el mundo me entienda. Cuando se habla del árbol de la vida, estamos hablando del alma. ¿Ok? Y el árbol de la vida, o sea, el alma,
tiene distintos niveles, esto los cabalistas lo tienen muy estudiado, y cada uno de esos niveles van de más grosero a más sutil. Entonces tienes el nivel más bajo del alma, que es el nefesh, el alma más animal, luego está el ruach, que es el alma más emocional, luego la neshama, luego hayá y ejidá. Es decir, todo esto está muy bien estructurado en esta ciencia maravillosa que es la cábala. O sea, lo tenían súper estudiado y súper nombrado. ¿Qué ocurre? Si yo no estudio cábala o yo no estudio cualquier otra sabiduría que me dé un mapa de mi alma, pues yo no voy a tener ni idea de cómo está estructurada mi alma y, por supuesto, ni idea de los mundos sutiles, que son aquellos que mi alma me ofrece, porque existen en ella. Entonces, todo lo que se llama mundos sutiles no son más que dimensiones que no son dimensiones físicas, que el ojo no ve, que el oído no escucha, pero que existen, no solamente existen, sino que suponen el 99% de la realidad del alma. Ahí es nada. Y nosotros, en nuestro cuerpo físico, estamos pendientes de apenas un 1% de nuestra alma que cabe en este cuerpo físico y que nuestra misión es ir ampliando nuestro recipiente de alma para que quepa cada vez más alma dentro de este cuerpo. En la cábala se llama ampliar la vasija, ampliar el kelí. Es el trabajo de todo cabalista. Se está cortando un poco, Raúl. ¿Tú me ves bien? Te has quedado ahora mismo Y petrificado y dejo de oírte. eso nos va a permitir. No te oigo, Raúl. Te has quedado congelado. Hola Miriam. ¿Se ha cortado? Sí, se cortó. ¿Se Se ha cortó. cortado? No sé qué ha pasado. Hoy Pues estamos cerquita. Pues fíjate, pues Es lo mejor. las enseñanzas que estamos aquí compartiendo. Hay que ver, ¿eh? Hay Mm, que ver. Es la primera vez que me ha pasado que se haya cortado una sí. conexión, que ha sido por mi parte, ¿no? Es indiferente. Lo importante es que se ha cortado y eso tiene una significación espiritual muy profunda. Sí. Y es que obviamente hay conocimientos que cuando estamos hablando de algo muy elevado, pues las fuerzas del mal no quieren que No se... O sea, interesa y corta. cortan porque además quieren que pierdas el hilo de lo que decías. Sí, totalmente. Pero no lo vamos a perder, ¿no? Ah, O a aquí no se eso, pierde nada, aquí no se pierde nada. aquí seguimos para adelante, vamos. No, te estaba diciendo que el trabajo de todo cabalista precisamente es ampliar su recipiente, su alma, para que quepa cada vez más alma dentro del mundo físico, dentro del cuerpo, y así traer a este mundo físico cada vez más esos mundos útiles. Y hacer de este mundo físico una convivencia normal entre fisicalidad y sutileza, ¿no? O mundos más sutiles. Llega a ese estado natural, ¿no? De decir, bueno, me desconecto, vuelvo a la materia, ¿no? Y combinarla. Bueno, muchas personas viven así, ¿eh? Sí, 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 Hay sí. muchas personas que viven de esa manera, se llaman místicos, Mm. y los místicos tienen un problema, y es que viven, bueno, un problema, no es un problema, es una descripción de su estructura. Los místicos viven entre dos mundos, el mundo real, físico, y el mundo no físico, los mundos no físicos. Entonces tienen que estar, eh, Y pues, cada vez cuesta más porque el mundo de aquí está cada vez más complicado y todos nos queremos ir ya al otro mundo más sutil, ¿no? y no es necesario, sino que lo que hay que hacer, como dicen los cabalistas, es bajar Keter a Malhut. No hay que marcharse de Malhut, no hay que marcharse de este mundo, sino que hay que traer lo máximo, lo más elevado, aquí abajo. Y Bajar el esa, cielo a la tierra, ¿no? y esa es la filosofía fundamental de la Cábala, que va contraria completamente a otras filosofías que lo que dicen es, pues hay que marcharse de aquí, o vienen naves espaciales a rescatarnos en un momento de arrebatamiento, Ya. o cosas de este tipo que, bueno, van en una dirección completamente opuesta, ¿no? Lo Ujú. interesante es que estamos en un parque de atracciones, estamos en un lugar de entrenamiento, en un bootcamp, y que tenemos que hacer el entrenamiento, señores. Es que es así. No hay otra, no hay otra. ¿No? Y es que además, y hay que hacerlo con sabiduría. Y cuando se hace con sabiduría, se vive de una manera completamente diferente. Totalmente, totalmente. Eso.
Ya lo que estamos en este camino lo tenemos comprobadísimo. Eso, Así lo es. a que tú te has referido, eso sería como lo que se está llamando ahora es llegar a la quinta dimensión. ¿Sería lo Sí, más sí. parecido? Sí, se puede denominar así, se puede denominar de muchas otras formas. La denominación, mira, el lenguaje, el problema que tiene es que el lenguaje que manejamos es un lenguaje limitado, es un lenguaje espaciotemporal. Claro, los cabalistas solucionaron este impedimento desarrollando una serie de lenguajes que trascienden lo espacio-temporal, que son las técnicas cabalísticas de gematría, es decir, de numerología de las palabras o de permutaciones de letras, y que permiten dar saltos de conciencia precisamente a otros niveles, a otras dimensiones. Pero claro, el lenguaje espacio-temporal pues tiene muchas limitaciones para describir precisamente mundos que trascienden el espacio y el tiempo. Imagínate. Entonces, claro, ahí tenemos una dificultad tremenda. Pero bueno, no obstante, lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos. Siempre, eso es lo que no quede. Bueno, y como ya para terminar, como numerólogo que también eres y cabalista, ¿cómo ves cómo se presenta este año 25? Es como un año crucial de cierre y apertura, todos estos movimientos que estamos teniendo de eclipse planetario. ¿Cuál es tu visión como numerólogo cabalista? Mira, yo diría que el año 2025, si nosotros sumamos 2 más 2 son 4 y 5 son 9, 9 es un arquetipo muy potente en Cábala porque está referido directamente al concepto de verdad. La palabra verdad en hebreo se dice emet y emet tiene una numerología de 441 que reducido da 9, es decir, 9 es la verdad. Quiere decir que este año 2025 va a ser un año en el que se va a continuar abundando por parte interna, por parte interior de las almas, a nivel individual, en la verdad de cada uno, y eso te va a llevar a la verdad de lo global. Pero lo que va a permitir llegar a la verdad de cada uno son los estímulos externos de las continuas mentiras que las fuerzas del mal nos presentan para poder nosotros llegar a nuestra propia verdad, que es una verdad absoluta y que tiene conexión directa con el Creador. Entonces es un año que a nivel espiritual va a ser muy potente, muy poderoso, en ese sentido, en el sentido de abundar en la verdad. Hay que prestar mucha atención a esa dicotomía entre verdad y falsedad. Realmente, porque lo que están tendiendo es a la confusión y volvemos a lo que hablábamos antes, al discernimiento, está claro. Así es. Bueno, y ya para terminar, como una reflexión, ¿qué consejo basado en la Cábala nos daría en busca de una vida plena? Porque todavía, o sea, tenemos el doble trabajo, ¿no? El doble juego, ¿no? El salir de este engaño, pero Mm, también conseguir esa vida plena. ¿Qué mm. consejo nos daría a todos los que nos están escuchando ahora en estos tiempos? Mira, el primer consejo que yo daría es escuchar a tu corazón, es decir, sé sincero contigo mismo. Escucha tu corazón. Si tú no estás bien o no te sientes bien donde estás y en lo que haces, es porque necesitas prestar atención a esa incomodidad. Esa incomodidad que puede ser grande o pequeña, pero al fin y al cabo es una disrupción en la fluidez de tu vida, es un maestro. Ha venido a enseñarte. Tienes que averiguar lo que viene a enseñarte. Y cuanto antes aprendas la lección, antes pasas a otra lección. Y entonces estarás aprovechando tu tiempo mucho mejor, tal y como nos explica la parábola de los talentos tan famosa de los evangelios en San Mateo, cuando ese padre se marcha de viaje y deja una serie de talentos a cada hijo y luego les pide cuentas de qué ha hecho con ellos, ¿no? Entonces, en esa parábola, claramente lo que se está diciendo es, utiliza tu tiempo y tus talentos, haz florecer tus cualidades, fortalece tus debilidades y en el camino trata de hacer el bien todo lo que puedas. Ese es el consejo que yo daría. Perfecto, perfecto. Yo creo que además viene para estos tiempos porque eso te da empoderamiento y te puedes proclamar en esa autosoberanía, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo estamos buscados y llamados, ¿no? A declararnos seres soberanos por Dios de este mundo.
y Así salía es. del sistema en el que nos tiene metidos estos bicharracos. Bueno, eso es problema de ellos y esa es su obligación y su trabajo y muy bien que lo hacen. Lo hacen, vamos, como tú dices, para llevar, para contratarlo, está Claro, claro. yo los contrataba a todos, ya te digo. Pero como dice una amiga mía, nosotros tenemos que ser más listos que ellos. Y ellos nos están enseñando. Entonces, Y de hecho ahí está la clave. El Zohar enseña que el patriarca, de los tres patriarcas del pueblo de Israel, el más completo, el más inteligente o el más rico era Jacob, y Jacob decía que le estuvo permitido utilizar el arma de la serpiente contra la propia serpiente. O sea, está permitido utilizar el engaño contra la fuerza del mal, es decir, lo que tú has llamado ser más listo, sí. que en realidad viene por la cosa de no dejarse engañar, básicamente. Exacto. Nosotros, tú sabes, aquí decimos quien roba un ladrón, quien roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Así mismo es. Es- La Eso es, sabiduría popular no se equivoca. pero es que es sabiduría cabalística, está escrito en el Zohar. ¿Ah, sí? Sí, sí, Ah, no tenía ni idea. Ah, qué sí, sí, bueno. sí, Qué sí. bueno, qué bueno. Pues nada, Oh. por ahí tenemos carta blanca, está claro. Pues Raúl, ha sido un placer oírte hablar, esta sabiduría y además con la sencillez con la que lo comunicas, porque la luz siempre yo he dicho que no es complicada, es fácil de entender y me quedo con ese permiso de poder hacer también jugar nuestras cartas, de cuidar la palabra lo que sale de nuestra boca, de que el silencio, esa frase tan bonita que has dicho, es la alfombra de las palabras, y de que, bueno, que la vida, como tú has hecho y la has enfocado a través del arte y de la música, que siempre tenemos también que tenerla presente porque es otra manifestación y otra expresión del ser humano, de este envase, de este cuerpo, y que, bueno, como los viejos rockeros, ¿no? Ahí seguiremos en el camino y un poquito de flamenquito que también es el canto del alma, ¿no? Que esa tecnología nos permita que nos la arrebate. Así Así es. que muchísimas gracias por todo, Raúl. Muchísimas gracias, Miriam, por tu invitación, en fin, por tu hospitalidad, que la verdad ha sido muy agradable. Y nada, Encantada. encantado y nos seguiremos encontrando. Sí, 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 no te quepa la menor duda que te emplazaré para otro vídeo, hablaré con Begoña y quedaremos para ver cómo vamos en estos momentos y en estos tiempos, quitarnos de esos miedos y las amenazas, echarlas fuera porque con nosotros nos va. Nosotros somos seres creadores, Raúl. Muy bien, muy Pues bien. nada, un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Y a la comunidad ya os digo, espero que os guste o que hayáis sentido en la gloria con nuestro invitado. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.